que necesito para empezar a aprender a leer o interpretar las cartas. Hay una serie de cosas que de seguro has visto, leído o escuchado por algunas fuentes, sean de libros, PDFs o consejos de personas, incluso amigos lectores de cartas. Usar un paño o tapete de tal color, tela o material. Consagrar tus cartas con X ritual. Un vaso con agua, que debe ser transparente al agua o una copa. Incienso de tal aroma, sea comprado o elaborado. Y diversas cosas. Y todo esto lo dejaré fuera de lo que pretendo enseñarte hoy. ¿Por qué? Porque para mí esas cosas aplican únicamente a personas con convicciones o creencias muy propias. Retomando lo que debes necesitar, son 3 simples e importantes cosas. 1. Tu mazo o paquete de cartas, las que tienes, las que te gustan o las que pudiste conseguir. 2. Una libreta con un bolígrafo para anotar. 3. La más importante, tiempo. Hacerte de tiempo. Dar un espacio en tu día a día, en cualquier momento que consideres tener libre y estés completamente desocupado o desocupada, sin cosas pendientes, así irás incorporándote al estudio de tu baraja hasta llevarla a la práctica. Tu meta será ser un lector de cartas. Los 3 pasos importantes para aprender a leer con tu baraja. El primer paso y el más importante es elegir una fuente informativa de donde aprenderás. Si es de un libro, eliges aprender de un libro, infórmate muy bien sobre el autor, quién es, cómo se llama, tiene alguna trayectoria como lector, tiene redes sociales, le puedes ver leyendo cartas con su propia enseñanza. PDFs. Los PDFs por lo general vienen de diversas fuentes, sea una copia de un libro o de una persona que se ha dedicado a juntar y a recopilar información sobre los significados de las cartas e incluso incluyen tiradas de cartas, ejemplos. Con estos debes de tener mucho cuidado, pues la información varía muchísimo y algunos llevan mezclado conceptos de los significados de las cartas del tarot y entonces podrías confundirte o estar aprendiendo una sopa de todo. Si aprendes de un lector, te diré, no todos los lectores son maestros, y me refiero a que se dediquen a enseñar. Los que enseñan, los que son maestros, aprendieron un método y lo han perfeccionado y confeccionado, convirtiéndolo en su método propio. Enseñan, los ves tirando cartas y leyéndolas con su propio método. Hacen lecturas por pago y bueno, de ellos puedes aprender muchísimo. Los que no se dedican a la enseñanza, pero también participan a veces en grupos, interactuando, leyendo cartas, sea por práctica propia o aportando en una publicación ajena. Como verás, en ambos puedes aprender, incluso observándoles, analizándoles y fijándote muy bien cómo ven e interpretan cada carta. Ya tienes o diste el primer paso, elegiste el medio o persona de donde aprenderás. Ahora viene el segundo paso a dar. Debes tomarte el tiempo de conocer toda tu baraja. En la baraja española hay cartas numeradas desde el número 1 a los que llamamos as hasta el número mayor a él. Y también hay 12 figuras de personajes llamadas cartas cortesanas o cartas de la corte. Toma tu libreta y ve organizándola a tu gusto. Anota algo de cada carta, una palabra clave, memorízala. Ya aprendida, anota otra más y así sucesivamente. Este segundo paso es y será el más largo, pues será un paso continuo, repetitivo. Si aprendes algo de cada carta, por mínimo poquito que sea, te será útil en algún momento. Si dejas a un lado una carta para aprender después o algún día, los días se harán semanas, luego meses, luego años, desperdiciando tu tiempo y el tiempo quizás de los demás a quienes pidas ayuda.
Estar conociendo y aprendiendo algo de cada carta se llama familiarizarse con los significados. La baraja española se compone de 4 familias, 4 grupos o 4 palos, así les llamamos los lectores. Cada uno es distinto. Existen 2 tipos de presentaciones de mazos de la baraja española, la baraja con 40 cartas y la de 48 cartas. No intentes leer hasta no haber aprendido bien algo de las 40 o 48 cartas. Ya sé, de seguro estás pensando, ¿cómo voy a memorizar 40 o 48 significados y luego muchos más? Te sorprenderás de la capacidad que todo ser humano tiene para aprender cuando encuentra la forma o método correcto para hacerlo. Te pregunto, ¿qué tanto te gustaría aprender? Si te gustaría aprender muchísimo, mucho habrás de estudiar y aprender. Pero si realmente no te gusta estudiar y aprender siguiendo un método y quieres aprender fácil y rapidito, bueno, no te preocupes. Hay muchísimos grupos en Facebook en el que puedes ingresar para ese tipo de gente. Hay un lugar siempre. Vemos gente ahí subiendo y posteando tiradas, armando historias inventadas, lejos de darle lectura a todas y cada una de las cartas. Tú eliges. Has hecho el primer y segundo paso. Ahora vamos al tercero. Aquí hago una pausa. En otro vídeo te enseño la importancia del contexto en una pregunta. Puedes verlo y te pondré el enlace por si no lo has visto en este vídeo. Es importante también que aprendas a cómo revolver tus cartas y barajarlas y hacer una pregunta clara y sencilla o concreta cuando estás iniciándote. Ahora vamos al tercer paso, que es hacer una pregunta y una tirada de cartas y tratar de interpretarlas. Has revuelto muy bien tus cartas, las has barajado muy bien y pensado en esa pregunta que harás. Supongamos que hay un chico que te gusta y piensas que él quizás este fin de semana podría invitarte a salir. No sabes si lo hará. Bueno, el método, como lo has visto, es el revolver tus cartas, el barajarlas muy bien, el pensar en tu pregunta, en hacer bien tu pregunta. Todo lleva un orden. Ese orden, pues es el método, el que estás siguiendo. Son las reglas a seguir. La pregunta es, si Luis este fin de semana me invitará a salir. Ya revuelta mis cartas, tomo mi mazo, hice mi pregunta y saco las 3 cartas en una línea horizontal. Mi primer carta es el as de oros y, consultando mi libreta, sé que están asociados al dinero, al lujo, al bienestar material, pero no puedo relacionar en respuesta estos significados por mi pregunta. Así que yo sé que los oros, todo el palo de oros, son brillo y son luz. Representan las cosas que nos deslumbran, que nos llaman la atención, que nos gustan. Y es un número 1. Así que algo está empezando a gustar. Algo está llamando la atención. El as de oros es muy probable que, como habla de Luis, las 3 cartas, le he empezado a gustar. Mi segunda carta es el 3 de espadas invertido y están asociadas al razonamiento, a la libertad del pensamiento, a la flexibilidad, pero también a la orientación. Así que es muy probable que Luis está tratando de acomodar algún tipo de idea que tiene, que de alguna forma está tratando de descifrar o de decidirse si me invitará a salir o no este fin de semana. Como verás, esta carta del 3 de espadas, muchas personas, si has visto por ahí, suelen interpretarla de una forma muy negativa. Siempre dicen que hay
una tercera persona que se está metiendo o está en discordia con nosotros. Así que no haré una novela, simplemente estoy interpretando mi carta con los significados, partes básicos, y estoy enfocándola con el elemento que representa, el elemento aire, que está asociado a la mente. Así que Luis simplemente en esta carta describe la forma en que se orienta según a la situación, a invitarme a salir. Es muy probable que hay ideas que están en su cabeza y él está tratando de acomodarlas. Si me voy a los significados básicos de esta carta del 3 de espadas, cuando está invertida suele ser de significados más positivos, ya que la mente es ligera y busca diversión, busca salir, busca relajarse. Así que esta carta me viene bien al estar invertida en respuesta. La tercera carta es un 4 de copas y bueno, aquí las copas son más fáciles según para interpretar, ya que suelen decir que significan sentimientos y emociones. Pero hay muchos detalles, muchas cosas que yo puedo interpretarle a cada carta. Puedo tomar su elemento para leerle, puedo tomar el número o puedo tomar la polaridad que tiene la carta propia. Así que no daré por sentado que este 4 de copas es la cama de amor. No voy a hacer una novela. Sé que el 4 de copas representa el instinto. Es un número 4, es un número pasivo, es un número constructor. Así que ahí está representada en esa carta, pues, la decisión de Luis final. El 4 de copas representa y es, en los significados básicos, el encuentro íntimo, un lugar de 4 paredes o una invitación muy cordial. Como número 4, ya que hay 4 copas, puede estarme hablando que incluso puede ser una invitación a salir de 2 parejas, que yo fuera con Luis y una pareja más. El 4 de copas me habla de lugares cerrados, como un restaurante o una fiesta o una reunión, inclusive la casa de Luis o mi casa. Y bueno, yo no pregunté sobre el tiempo, pero en el 4 de copas en tiempo me habla de 4 semanas, así que las cartas me responden que Luis me invitará, al menos dentro de estas 4 semanas, se hará la idea, tomará una decisión final y finalmente voy a leer y comprobar mi tirada de cartas a espejo, el as de oros con el 4 de copas. Así que en respuesta, Luis tiene muy claro tomar finalmente la decisión de invitarme a salir. Esta fue una forma sencilla de interpretar las cartas basándome a mis apuntes, a mis primeros apuntes que he hecho de la baraja española. Todas y cada una de las cartas las enfoqué a Luis, no las enfoqué a mí. No me fui, no me desvié por otro lado, no dije cosas relacionadas al dinero, tampoco a terceras personas, y menos me adelanté a afirmar o a decir que quiere acostarse conmigo y me quiere mucho o está enamorado o quizás me quiere engañar, no sé. La gente de repente hace mucha novela con las cartas y no enfoca las cartas exactamente en respuesta a la pregunta. Mientras más voy conociendo sobre la carta del as de oros, del 3 de espadas, del 4 de copas, más cosas encontraré para interpretarle con relación a la pregunta. Es importante
en el método leer en secuencia tal cual sacamos las cartas. La primera carta, la segunda carta, la tercera carta y no saltarme la carta, interpretar la del medio, luego la primera y luego la última. ¿Te imaginas cuando construyes una oración y me quieres contar algo, un chisme, una anécdota, lo que sea? Empiezas desde el principio y vas relatando esa historia. De esa forma se leen las cartas, cuentan una historia y hay que contarla desde la primera carta hasta la última. Con cada carta, hilándola una hacia la otra, vamos formando una oración, vamos haciendo una narrativa, que será nuestra respuesta. Al principio del vídeo te mencioné que podrías aprender de lectores de cartas, inclusive de lectores en los grupos de Facebook. Y luego te comenté que en los grupos de Facebook la mayoría están revueltos de lectores y de no lectores, y por ello tendrías que tener mucho cuidado de quién aprendes y qué le aprendes. Por eso te hago hincapié a que te familiarices con las cartas, con los significados de las cartas y aprendas un poquito de cada una para poder discernir quién es un lector y quién no es un lector, para que tú sepas de quién puedes aprender más.